Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Aquí comienza Zona Franca, yo soy María Camila Orozco. Hoy es viernes, comenzando puente, y antes de que algunos se puedan ir a descansar, hablaremos hoy en este espacio de un tema doloroso, un tema que sigue golpeando en la sociedad colombiana y que en ocasiones parece ser de pocos, importarle solo a un sector. Les hablo de la violencia de género. En los últimos días hemos sido bombardeados con duras noticias que reflejan sin duda la barbarie que están viviendo las mujeres por este tipo de violencia. Vimos como un periodista, Juan Fernando Barona, ex integrante de Noticias 1, golpeaba a su compañera sentimental con la ayuda de uno de sus amigos. También el caso de la menor Hilary Castro, que fue abusada aparentemente sexualmente en Transmilenio, y también el caso terrible de Paula Castro, que fue abusada, torturada y asesinada en Antioquia. Pero también se le suma el de Lina María Quintero, una vendedora de arepas en Villavicencio, que meses atrás fue agredida, le lanzaron excremento de perro y hace apenas unos días fue empalada. Todo esto está ocurriendo mientras el Congreso de la República habla de grandes reformas para cambiar un país que podría decirse ya está cambiando, pero tal vez para mal. Quizá declarar una emergencia, por eso lo estamos viendo, las mujeres, resulte algo no alocado. Eso es lo que están proponiendo algunos integrantes del Congreso de la República. Sobre los jueces, sobre la justicia, sobre la violencia en general, ese es el tema de conversación esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. Ha sido una semana intensa, una semana movida, dura, difícil para las mujeres. A propósito de este tema, un Congreso donde están corriendo para aprobar reformas y un presidente que pone agenda. Han pasado varios casos, han ocurrido varios casos de violencia contra la mujer, pero lo de Hilary Castro, lo de Paula, lo de Lina María Quintero no son casos excepcionales, hacen parte de un fenómeno que las cifras dicen van creciendo, y es la violencia contra la mujer. En el 2021, este tipo de violencia en Colombia aumentó en un 21,11% en relación con el 2020, de acuerdo con Sisma Mujer. Esta noche, para hablar de este tema, nos acompaña una mujer que justamente ha sido una de las abanderadas de los derechos de las mujeres, Jennifer Pedraza, que es representante a la Cámara por el Departamento de Santander, líder estudiantil. Bienvenida, representante, buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un saludo a mis compañeros panelistas y, por supuesto, a toda la audiencia. Yo soy representante por Bogotá. Soy santandereana, pero soy representante por Bogotá. Le acepto la corrección, representante, muchas gracias. La otra contertulia es mujer también, es Luisa Fernanda González, es coordinador del área de familia del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario. Bienvenida, doctora, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches, saludos. Y para hablar de mujeres, gracias, doctora, también nos acompaña un hombre. Él es Andrés Felipe Caballero, es abogado, experto en derecho penal, experto en política criminal, un hombre que conoce muy bien estos temas. Doctor Caballero, buenas noches, bienvenido. Camila, muchas gracias por la invitación y también un gran saludo para mis compañeras aquí en este panel. Gracias. Representante Pedraza, ¿usted cómo es esa idea que tiene de declarar la emergencia a propósito de todos los casos, de las cifras terribles alrededor de la violencia contra la mujer? Bueno, esta semana no ha habido un día en el que no amanezcamos con una noticia, no solamente sobre abuso sexual, sino sobre tortura, sobre mujeres empaladas, abusadas sexualmente y asesinadas, feminicidios en todo el territorio nacional. Y esto la verdad es que no ha sido nuevo, lo que pasa es que cada vez se ha venido agudizando. En comparación al año 2021, que también fue un año muy crítico para las mujeres, la violencia y los feminicidios han aumentado en un 44% si se mantiene la tendencia que se había medido hasta el 30 de junio del 2021. Y yo pregunto, ¿cuánto más tenemos que esperar las mujeres que hoy tenemos miedo literalmente de salir a coger el transporte público para ir a trabajar? El 88% de las mujeres que hemos cogido Transmilenio hemos sido víctimas de algún tipo de violencia o de abuso sexual. Por eso hoy estamos llamando al gobierno nacional a que declare un estado nacional de emergencia por violencia machista. ¿A qué me refiero? A que se puedan adoptar una serie de medidas urgentes. Ejemplo, que se generalicen y que se invierta muchísimo más en las casas refugio, que son una política efectiva para prevenir el feminicidio. Quiere decir, una mujer que llama, denuncia, me están golpeando, siento que mi vida está en riesgo y tiene la posibilidad de ir a un lugar gratuito, seguro, ella y sus hijos y sus hijas, porque sin duda alguna no podemos quedarnos solamente como espectadores, y tampoco creo que la solución sea exclusivamente punitiva. Creo que hay que hablar de una política de prevención de este tipo de violencias y ojalá de una política de lucha
contracultural, porque el problema central es que cuando esto ocurre no falta la persona que dice, ay, pero algo habrá tenido que hacer para que la golpearan. Ah, es que usted no sabe lo que ella hace en la casa, no se meta en eso, porque eso es una cosa, la ropa sucia se lava en casa. Y todo ese tipo de planteamientos culturales tan instaurados en la cultura colombiana, que son machistas, que son patriarcales y que justifican y reproducen la violencia de la que hoy nosotras somos víctimas. Esperamos que el gobierno adopte medidas, porque no puede ser solo a punta de Twitter. Sacan un trino diciendo busquen a esta persona que en tal caso es el presunto violador. Esto no es una cosa de manzanas podridas, sino un problema que estructuralmente tenemos como sociedad. Cierro con una cifra. Según Cisma Mujer, cada 28 minutos en Colombia una mujer es víctima de violencia o de abuso sexual. Es decir, en lo que va a durar este programa, podemos decir básicamente que 2 mujeres están siendo víctimas de este tipo de violencia sin que haya suficiente acompañamiento institucional. Seguramente eso lo vamos a discutir más adelante, pero este es un sistema judicial revictimizante, en donde la mayoría de mujeres que denuncian reciben justificaciones de parte de las instituciones que deberían ponerse de sus lados. Usted cómo iba vestida, usted qué había hecho antes, y eso es una cosa que no podemos seguir permitiendo. La violencia institucional es quizá la más indignante de estos casos. Doctor Caballero, ¿cómo le suena la posibilidad, la idea de declarar la emergencia a propósito de la violencia contra las mujeres? Bueno, creo que, digamos, de todas las ideas que pueda tener la congresista, en particular esta que está proponiendo sobre las casas refugio y el acoger a las mujeres víctimas de violencia, me parece muy loable y además muy necesario. Creo que es una medida que, digamos, de reacción inmediata, pero que precisamente la necesidad de esa reacción inmediata lo que refleja es el gran fracaso de la política criminal colombiana. Yo creo que sí deben tomarse unas medidas inmediatas, por supuesto, pero podemos observar que no es la primera vez que estamos ante una oleada de violencia, y creo que, digamos, la masificación de la información nos permite hoy día conocer los casos de manera casi inmediata, pero tenemos otros momentos del país donde incluso se han generado leyes de la República para luchar en contra de esa violencia machista, y podemos recordar un caso emblemático que fue el de Roselvira Celi, que también fue un empalamiento, y se convirtió, digamos, ese caso, o terminó creándose la ley Roselvira Celi, que crea el tipo penal autónomo de feminicidio, que tiene, digamos, muchísimas críticas, y eso lo podemos tocar después, pero, digamos, lo que a mí me preocupa es que a veces nos quedamos solamente en esas medidas buenas, pero que son solamente reaccionarias, son distantes, y lo que necesitamos es una verdadera política criminal, porque para un problema estructural como la violencia machista, creo que necesariamente vamos a acudir a soluciones mucho más estructurales que a lo largo del programa sé que vamos a ir discutiendo. Seguramente. Doctora González, su lectura sobre este tema. Creo que la sociedad colombiana ha normalizado la violencia contra las mujeres. Estamos en una sociedad en donde prender hoy en día el televisor, prender la radio y escuchar que mataron, que violaron, que un padre asesinó a su pareja y después asesinó a su hijo y luego se asesinó él, parece el pan de cada día, y no estamos reaccionando y no estamos como sociedad diciendo, bueno, ¿qué está pasando aquí? Creo que nosotros como docentes estamos llamados a hacer un cambio, pero si no tenemos de la mano instituciones fuertes que nos apoyen a que ese cambio se dé, pues realmente no estamos haciendo nada. Tenemos que dejar de normalizar la violencia, y por eso creo que realmente estas propuestas de hacer algo más para que la sociedad se dé cuenta de lo que está pasando, pues sí se realicen. Creo que las personas que giran alrededor de estos casos de violencia tenemos que verlas como personas cercanas, no algo que está pasando lejos, algo que no, mientras no me toque a mí, Miramos pues yo distante no tengo... la violencia contra la mujer. Exactamente, creo que hasta que no le toca a alguien cercano o a una persona que la pueda ver, pensamos que es una noticia más, y creo que es necesario dejar de normalizarlo. Para que este tipo de cosas, creo que ni siquiera es algo que solo nos deba competir a las mujeres que luchamos en favor de los derechos de las mujeres, ni siquiera es algo de feministas y no feministas, es algo que nos está pasando a todos como sociedad, que está afectando a nuestras niñas, a nuestras mujeres y al núcleo de la sociedad, que si decimos que es la familia, no la estamos protegiendo y no estamos protegiendo a las mujeres. Esto obedece, representante, bajo su lectura, digo, usted que lo ha estudiado, que ha sido muy juiciosa con estos temas de las mujeres, a una oleada, a lo que decía el doctor Caballero, que es hoy se masifican por la presencia de las redes, de los medios de comunicación que denuncian, o siempre hemos sido violentos contra las mujeres, siempre ha existido ese tipo de violencia y de agresión.
Yo creo que lo que hoy estamos viendo es la punta del iceberg, porque se sabe que hay un subregistro de este tipo de violencia, toda vez que los principales agresores de nosotras las mujeres suelen ser nuestras parejas, nuestros compañeros de familia, de hogar, y eso es muy crítico. Por ejemplo, en la pandemia, todas, digamos, es desde como un conocimiento que seguramente la violencia incrementó y sin embargo los datos no necesariamente lo muestran, pues porque si estamos encerradas con la persona que nos golpea, seguramente es muy difícil que podamos coger el teléfono para llamar y denunciar, y yo estoy segura de que hoy el nivel de denuncia es muy limitado porque, uno, porque denunciar en sí mismo incluso a veces nos pone en riesgo. Dos, porque lo que recibimos no son unas instituciones concientizadas, educadas sobre la gravedad de este tipo de violencia, sino que en muchos casos somos revictimizadas. El 80% de las denuncias por violencia sexual y violencia basada en género exclusivamente llega al caso de indagatoria, no, digamos, no avanza, no necesariamente es concluyente, y eso es algo muy crítico porque una siente que si una denuncia, entonces se pone en riesgo y además no hay instituciones que se vayan a poner del lado nuestro. Yo creo que hay que hacer una reforma que vaya mucho más allá de las acciones urgentes. Por ejemplo, creo también que la violencia estructural, socioeconómica, también es un caldo de cultivo perfecto para este tipo de violencias. Lo pongo de manera muy clara. El hecho de que el desempleo femenino hoy esté 5 puntos por encima del desempleo masculino, que 3 de cada 4 mujeres estén en la informalidad, por ejemplo, como la mujer de Villavicencio que trabajaba vendiendo arepas, eso es difícil porque si una depende económicamente de su compañero o de un proveedor del hogar, es muy difícil que pueda liberarse para decir voy a denunciar, voy a salir de acá. Yo creo que hay que adoptar medidas en todos los aspectos, no solamente en términos punitivos, sino también educativos y socioeconómicos. Esto es de leyes, doctor Caballero, usted decía, podemos criticar o disentir un poco de la ley Rosa Elvira Celis. ¿Esto es de leyes? Mire, yo creo que el principal problema es cultural, es decir, las leyes pueden contribuir a cambiar la cultura y disminuir esa violencia machista. Muy cierto que en los casos, digamos, donde la mujer denuncia termina siendo revictimizada. Y es muy cierto lo que dice la congresista. Digamos, acercarse a un centro donde se pueda denunciar es realmente tedioso, complejo, y no encontramos, digamos, una sensibilidad de parte de los funcionarios públicos, digamos, precisamente por la normalización que creo que ha sido de toda la vida de esa violencia machista, pero termina convirtiéndose el caso solamente en un arrume de papeles en un edificio de la Fiscalía General de la Nación y no avanza. Ahora, también debemos tener en cuenta que precisamente por estos problemas y por la masificación de la información, la violencia contra las mujeres muchas veces se ha convertido en una simple banderita política y muchos, sobre todo congresistas, se han dedicado a proponer normas completamente populistas que no tienen un efecto real, que no atacan los problemas estructurales y se han dedicado solamente a aumentar penas cuando en realidad esto no ha disuadido la violencia machista y no ha disuadido al delincuente en contra de la mujer. Entonces, ¿es un tema de leyes? Sí, podría ser un problema, pero podría ser un tema de leyes, pero debemos saber qué es lo que debemos implementar a través de las leyes, cuál es la responsabilidad que tienen los congresistas. Si solamente nos vamos a quedar en establecer un tipo penal autónomo, en aumentarle las leyes o incluso disminuirlas, como pasó con el caso del feminicidio. ¿Se resuelve con aumentar la pena? ¿Más duras penas? Esta es la medida más tonta que puede tomar el Estado colombiano. De hecho, yo no sé ya qué más se van a aumentar las penas. Es decir, las penas en Colombia en realidad son bastante altas. Pero la forma de disuadir al delincuente, digamos, a lo largo de la historia se ha comprobado, no es el aumento de las penas ni la creación de más tipos penales. Yo creo que con las penas que tenemos podemos llegar a disminuir la violencia machista, la violencia en contra de las mujeres, pero lo que se debe aumentar es el nivel de, o la posibilidad de aprehensión, perdón, la probabilidad de aprehensión del delincuente y la celeridad en los juicios. ¿De qué sirve que una mujer vaya y denuncie si su caso se va a convertir en un simple arrume de papeles en el edificio Shering, en el edificio del Dajo, en Palo Quemado? Eso no sirve para nada. Digamos, debe aumentarse la capacidad de la fuerza pública para aprender al delincuente y luego para llevarlo a un proceso penal y que el proceso penal camine. Hay unas cifras del Observatorio de Feminicidios que dicen que en los últimos 3 años van casi 2.000 feminicidios. La cifra podría ser más o podría ser menos. ¿Y por qué digo podría ser más o podría ser menos? Porque el feminicidio, digamos, es un delito, algo que tiene, digamos, una composición dentro del Código Penal, y yo no creo que ninguno de esos casos desde el 2019 haya culminado. ¿Por qué? Porque los procesos demoran mucho y la mujer tiene que volver a declarar en el proceso y eso es revictimizante para ellos. Creo que esa no es la solución. Pero si nos dedicamos solamente a aumentar las penas, creo que no vamos a encontrar una verdadera solución y la política criminal no puede reducirse a eso. ¿Usted cree, doctora González, que la violencia contra la mujer se ha convertido en caballito de batalla de los políticos? Sí lo creo y
y voy a ampliar un poco lo que dice aquí el doctor, un poco el debate de lo penal a ahora también revisar lo que está pasando en las comisarías de familia, ¿cierto? Tenemos desde 1996 leyes que favorecen la protección a la mujer. Hubo un momento en donde se sentaron los congresistas y dijeron, bueno, no está siendo suficiente. En el 2005, con la ley 575, se determinó, bueno, ¿qué estamos haciendo? Aquí algo más está pasando, necesitamos más leyes. La 1257 del 2008, que le dio facultades a las comisarías de familia para que expidieran medidas de protección a favor de las mujeres, entonces era la solución. Y ahora tenemos la ley 2126 del 2021, entonces, ¿qué estamos viendo? Que efectivamente tenemos del legislativo un poder desde 1996 que viene legislando, y lo cierto es que hoy en día tenemos mujeres asesinadas con medidas de protección en la mano. ¿Qué medidas de protección que no impiden que las violenten, no impiden que las lleguen a matar? Es decir, una medida como por ejemplo la que tiene la mujer víctima del periodista de Juan Fernando Varona, ¿es insulsa que no se le pueda acercar, por ejemplo? No es insulsa, pero sí tenemos que tener un seguimiento más fuerte a esa medida de protección. Esa medida de protección lo que va a hacer es que si él claramente le ordena a él abstenerse de ejercer cualquier acto de violencia, si él la llega a volver a violentar, la ley prevé medidas como por ejemplo una multa o una pena privativa de la libertad intramural por 30 días. Eso es un tema administrativo desde comisaría de familia, pero que tenemos que tener en cuenta que esa medida de protección tiene que tener un seguimiento, es decir, debe haber alguien vigilando a esa mujer, porque si algo pasa, claro, ya nos vamos a la parte penal, pero lo que queremos evitar es un feminicidio, eso es lo que queremos evitar. Representante, sobre la violencia como motivo, como bandera política. Bueno, primero yo creo que la violencia política contra las mujeres es un asunto que también es eminentemente político, en el sentido de que creo que se explica por una cultura que es verdad que existe en nuestro país, machista, patriarcal, cosas tan cotidianas como que nos digan que las mujeres no podamos estar en política, que las mujeres solo podamos estar dedicadas a ciertas tareas, tradicionalmente la cocina, lavar, planchar, que son trabajos muy dignos, pero que tradicionalmente se nos ha excluido de otro tipo de aspectos de la vida, justificar la violencia, la grosería, la violencia en sus diferentes niveles, porque es que normalmente uno dice, no, hasta que no la mate no ha pasado nada. O sea, cuando la violencia escala, tiene unas alertas que pasan previamente y que están absolutamente naturalizadas, por eso yo sí coincido en que aquí el punto no es solamente aumentar las penas y decir que vamos a meter a todo el mundo a la cárcel, porque ese es uno de los discursos que yo no comparto. A veces mi mamá me llama y me dice, no, es que ese señor es un loco el que acabó de hacer eso, y yo le digo, ma, no es un loco porque cada 28 minutos está pasando esto en nuestro país, hay una cosa generalizada, una cultura, obviamente no todos son asesinos, pero sí hay una cultura generalizada que lleva a que eso se reproduzca y a que pase en todas las regiones. Pero usted cree, comparte la tesis de que en el Congreso de la República algunos compañeros suyos han cogido la violencia contra la mujer como una banderita política para, mejor dicho, como caudal político? Yo creo que de hecho en el Congreso este es un tema muy ausente, muy ausente. Claro que hay personas que han propuesto la de siempre, ¿no? Proyecto de ley para aumentar penas y ya, y con eso creo que consigo un montón de votos, pero de hecho de profundizar y de buscar a las organizaciones que han estudiado y que han investigado en estos temas para plantear y para cranearse una política pública que sea efectiva y que vaya más allá de lo punitivista, yo no lo veo. Hablemos representantes, si le parece, porque me parece muy importante aprovechar su presencia. Usted que viene de movimientos estudiantiles, que estuvo en la calle, que se manifestó, que protestó sobre las protestas que se derivaron a propósito de la violencia contra la mujer, protestas que terminaron siendo violentas. Sí, la verdad es que yo creo que ese no debería ser el debate, porque no creo que haya nadie hoy que defienda, digamos, la violencia en las manifestaciones. Sin embargo, yo quiero compartir con ustedes que realmente yo siento, y seguramente ese es el sentir generalizado de las mujeres que salen a marchar, mucha impotencia y mucha rabia por lo que está pasando. En Bogotá, de eso no hemos hablado porque es un caso que no se ha hecho tan viral, pero un profesor violó a una niña de 7 años en un colegio en Suba, un colegio que ya había alertado por casos similares a las autoridades. Entonces aquí hay una violencia institucional sobre la que hay como una especie de pacto de silencio que hace que hoy las mujeres estemos marchando y manifestándonos con dolor y con rabia y con temor. Y me parece que enfocar el debate en eso, pues realmente sacarle el cuerpo al problema central, que es la violencia
cotidiana que no nos permite ni siquiera tener el derecho a la ciudad, no podemos ni movernos libremente por Bogotá. Doctor Caballero. Congresista, mire, pero yo tampoco creo que sea tan ausente, si mal no recuerdo luego aquel terrible homicidio en contra de, o feminicidio, digamos, califiquémoslo así, en contra de Juliana Zamboni, creo que al día siguiente se presentaron 3 proyectos de ley para aumentar penas. Es decir, la política criminal siempre ha sido meramente reaccionaria y nunca ha tenido una verdadera base científica, nunca ha sido reflexiva. Ocurrió el feminicidio, llamémoslo así, de Rosa Elvira Celi, y se crea una ley que de hecho se llama Ley Rosa Elvira Celi. Cuando sucede el ataque con ácido en contra de Natalia Ponce de León, termina creándose una ley Natalia Ponce de León que consagra unas lesiones personales como tipo penal autónomo que incluso se pueden sancionar a partir de la tentativa. Entonces yo me digo, siempre estamos reaccionando a un caso emblemático y un escándalo en redes sociales y un escándalo en la televisión cuando es obvio que la violencia machista y esta violencia estructural viene desde los tiempos de que podamos tener uso de razón. Es decir, yo creo que incluso el mundo antes era peor. Yo creo que en el mundo de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, era mucho más normalizada y si un hombre golpeaba a su mujer, yo creo que los vecinos ni siquiera se alarmaban. Hoy podemos tener esas alarmas a través de las redes sociales, pero si no nos sentamos a discutir cuáles son las medidas estructurales, claramente no vamos a llegar a buen puerto. ¿Qué sucede? Que lo que da votos es eso, aumentar las penas. Pongo un ejemplo sobre violencia, digamos, pero no en particular sobre la mujer, cuando se quiso establecer la cadena perpetua contra de violadores. Es decir, el Comité Asesor de Política Criminal, digamos, expertos en política criminal, en derecho penal, le decían al Consejo de Política Criminal del Congreso, oiga, no lo haga porque no va a servir y además es inconstitucional. ¿Qué hicieron? Apartaron todas esas opiniones de sus asesores y terminó el tiempo dando la razón y la Corte Constitucional dijo que eso no era la solución y que eso además era inconstitucional. Cuando nos dediquemos a ver cuál es la base del sistema penal, podremos encontrar una verdadera solución para que los casos de las mujeres puedan sancionarse de manera real. Medidas, por ejemplo, muchos más investigadores. Yo los invito, y a usted en particular, congresista, a que un día camine conmigo por las fiscalías de Palo Quemado. Y eso que estamos hablando de las de Bogotá, o por las fiscalías que están en la 33 o al frente del sheriff, para que se den cuenta ¿Qué que se va a encontrar? Se va a encontrar con pasillos llenos de papeles, se va a encontrar con que no el caso se vara porque no hay cómo escanearlo y no hay cómo sacar unas copias. Pongo un ejemplo de un caso, digamos, que he podido presenciar en estos últimos días, de un homicidio, pero un homicidio muy comentado, muy sonado en Bogotá, y resulta que hoy no tiene fiscal asignado. Eso me está pasando en un caso de homicidio. Seguramente hay muchos casos de feminicidio o de violencia contra la mujer que no tienen ni siquiera un fiscal asignado. Es decir, doctor, ¿cómo la víctima va a encontrar una respuesta? Ninguna. Sí, doctor, yo creo que usted ha tocado un punto muy importante que medio comparto y medio no. ¿Por qué? Por lo siguiente. Creo que tal vez no puede llegar a ser no de aumentar la capacidad de gente que tiene el Estado para atender esto, sino que la gente que ahí haga su trabajo de manera adecuada. Y no culpo a la gente que está actualmente manejando los casos, por ejemplo, en Fiscalía o en Comisaría. Creo que ellos han tenido se viene una oleada de violencia que también los afecta psicológicamente. Y creo que los fiscales, todas las personas que atienden a las víctimas de violencia intrafamiliar deben además tener una política de protección de su salud mental para poder atender todos los días a estas víctimas y ayudarles y no quedar en un círculo en donde ya por protección mental dicen yo no me meto en este asunto. Ahora yo quisiera preguntarle a usted, doctora, si se ha debatido la posibilidad de, bueno, ya no miremos por el lado de las penas, sino por el lado de educación. La necesidad de educar a nuestros niños y jóvenes sobre el no violentar a las mujeres, porque es una deconstrucción social que requiere generaciones de cambio. Exacto, pero estoy full de acuerdo, pero quiero decir dos cosas. Primero, sobre el tema de la Fiscalía, por varias cosas. Yo he estado trabajando con el sindicato de los trabajadores de la Fiscalía y ellos y ellas han estado luchando por la formalización de los trabajadores de la Fiscalía. Ya hay un fallo, de hecho, que obligaría a que el fiscal general de la Nación
digamos, abriera convocatoria de planta y la gente estará diciendo que tiene que ver esto con los casos de violencia machista o de feminicidios, es porque si no, no tenemos suficientes fiscales con garantías laborales ni de planta para que atiendan estos casos. Más de 25.000 empleados, digo, no conozco una entidad que tenga tantos empleados como esa entidad. El punto es que son empleados por OPS, es decir, son empleados que son de libre nombramiento, de libre remoción, y ellos han estado diciendo que eso es difícil porque si no se abre concurso, los cargos no se ocupan de manera meritocrática, sino que dependen de caerle bien o no al fiscal, de fallar como el fiscal quiere o no, para poderse mantener allí. Y eso es importante porque, por ejemplo, en el caso reciente de un militar que está denunciado por presuntamente haber violado y torturado a una mujer, aplazaron el juicio un año por la sobrecarga que en ese caso la persona que está atendiéndolo, la sobrecarga laboral tiene, y entonces eso es lo que precisamente está en el fondo de que no haya suficiente justicia en estos temas. Pero dos, yo he sentido aquí en la mesa, y si no es verdad me corrigen, algún tipo de prevención con la palabra feminicidio, y yo creo que el feminicidio y el agravante por asesinar a una mujer por el hecho de que sea mujer sí reconoce que hay una cultura machista, patriarcal, y que a las mujeres sí nos matan por motivos particulares de esta cultura, por celos, por posesividad, por violarnos, por mil otros aspectos que están determinados por esa cultura que hoy tenemos que... Pero también es cierto, congresista, digo, si me permite interpelarla, claro, que ese tipo de feminicidio no ha evitado que dejen de matar mujeres, claro que no, y que también matan hombres, que también hay violencia contra los hombres. No comparable, digo, no se asemejan las cifras, pero también hay violencia contra los hombres. Claro que hay violencia contra los hombres, pero lo que pretende reconocer el feminicidio es el agravante de que un asesinato tenga esta causal y que se explique, y yo creo que es muy clave que se reconozca que a las mujeres nos asesinan por motivos distintos, porque eso nos permite, por ejemplo, ir al tema de la educación, que yo creo que es la raíz del tema. Y listo, yo pues llevo 3 meses como congresista, soy primípara de congresista, pero yo también creo que hay que poner el énfasis en el gobierno nacional. Aquí hay un presidente que hay que decir que se eligió con un discurso de decir que el cambio es con las mujeres y cuáles son las acciones que se han ejecutado. Ni siquiera se ha creado el Ministerio de la Igualdad y aún no hay medidas suficientes, ni siquiera las urgentes. Mucho menos se ha hablado por ahora de medidas estructurales, así que yo creo y yo le hago un llamado desde la independencia al gobierno nacional para que estas medidas se adopten urgentemente. No puede ser solo a punta de trinos, no puede ser solo a punta de decir yo estoy con estas causas, porque hoy ya no se trata solo de hablar, sino de gobernar y de ejecutar ese programa que se prometió. Estoy súper de acuerdo. Yo, por ejemplo, no soy amiga necesariamente de aumentar las penas, eso no va a resolver el problema estructural. ¿Qué estamos cambiando en la educación en los colegios? ¿Cuáles cátedras estamos implementando? ¿Qué medidas de prevención? ¿Cuál lucha contracultural contra el patriarcado está haciéndose hoy desde el gobierno nacional? Yo no la veo. Representante, yo quería decirle que lastimosamente usted ha sido víctima del populismo punitivo. Usted es una de las tantas personas en Colombia engañadas por eso. ¿Usted cree que digamos, esa sanción al homicidio, en este caso el feminicidio, o lo que digamos, causarle la muerte a una mujer por el hecho de ser mujer, se inventó con la ley Roselvira Araceli? Eso existía en el artículo 104 en el homicidio agravado. De hecho, la pena mayor, cuando existía y se sancionaba a partir del homicidio agravado por el numeral, si no recuerdo, 11 o 12, porque eso se derogó, la pena máxima era 600 meses. Con el artículo que crea el feminicidio como tipo penal autónomo, es decir, que le pusieron el nombre feminicidio de la pena mayor de 500 meses, es decir, que la disminuyeron. Entonces eso existía desde antes. Lo que pasa es que, digamos, el populismo punitivo funciona así. Te venden a algo que hubo un avance y realmente ese avance no funciona para nada. Por supuesto que sí, sanciona otras formas de violencia. Justamente esa falla institucional es lo que lleva a las mujeres a las calles. Digo, yo no justifico las manifestaciones violentas que terminan destruyendo y destrozando la ciudad, pero es la respuesta a una justicia que es absolutamente lenta y paquidérmica. Hay una sensación de impunidad más alta de la que en realidad es, y hay una sensación de inseguridad en realidad más alta que la que en realidad existe. Porque las cifras dicen lo la sensación, perdón, normalmente la sensación de inseguridad es más alta. Le voy a decir qué contribuye a eso. Por ejemplo, sucede algo, capturan a alguien, digamos, no un presunto delincuente, porque lo que se presume no es que la persona cometió el delito, lo que se presume es que no lo cometió. Pero capturan a alguien y lo van a procesar. Resulta que la Fiscalía no cumple con las cargas argumentativas, no se impone una medida de aseguramiento y no se manda a la cárcel, porque parece que la única solución aquí en Colombia es mandar a las personas a una prisión siendo todavía inocentes. Salen las máximas autoridades, desde el presidente, la alcaldesa en particular, Claudia López, salen los congresistas a decir es que el problema es que los jueces dejan libres a los delincuentes. ¿Cuál delincuente?
Si normalmente se piden las medidas de aseguramiento, normalmente se imponen, eso es la regla general, cuando debería ser la excepción, pero la Fiscalía va y pierde el 60% de los juicios. Entonces, digamos, eso aumenta la sensación de inseguridad porque dicen, oye, yo no encuentro una respuesta en el Estado, ¿qué hago? Pues tengo que salir a tomar vías de hecho y tengo que salir a protestar. Por supuesto que hay problemas estructurales, pero tampoco las cosas son como parece. Doctor, en esto yo sí le quiero refutar una cosa, y es que la sensación de inseguridad que sienten los hombres no es la misma que sentimos las mujeres sin cuando duda estamos en la calle. Totalmente. Creo que es una sensación que los hombres no han sentido, y es una sensación que realmente aumenta cada vez que salgo a la calle. Y a mí, la verdad, la sensación de inseguridad, a mí no me da miedo salir porque vaya a quedar un delincuente de pronto impune por algún delito que se cometa o por algún delito que se cometa en contra de alguna de las mujeres de mi alrededor. No, no es esa sensación. La sensación es no es de impunidad, es de que la sociedad vea que contra las mujeres se están cometiendo más delitos que contra los hombres. Por eso se creó el feminicidio. No porque el homicidio no existiera, sino porque no se veía que a las mujeres nos están matando más, que a las mujeres no solamente nos están matando más, sino que hay una violencia estructural de hace muchos años que tenemos que... Eso es cierto, pero no se resuelve con más violencia. Digo, a no se propósito de lo resuelve que con nos más violencia, y en eso sí estamos de acuerdo. Claro, Perdón, yo creo que sí hay formas de violencia que se dan, digamos, de mayor manera en contra de la mujer. Por ejemplo, la violencia sexual. Sin duda alguna, las proporciones son, digamos, muy mayores si vemos las mujeres víctimas de violencia sexual, pero tampoco es cierto que en todas las formas de violencia las mujeres sean digamos, pues, más víctimas. Hay otras formas de violencia en donde los hombres lo son. Entonces, digamos, hay que buscarle una solución a cada forma de violencia, y por supuesto siempre acudiendo a esos problemas o analizando esos problemas estructurales. Pero lo que yo le trataba de decir era que normalmente la sensación de inseguridad, digamos, la inseguridad es altísima, pero por supuesto la sensación de inseguridad siempre será más alta porque las personas que se encargan de forjar opiniones terminan a veces vendiendo cosas que realmente no son, y no quiere decir que las cosas estén bien. Esto no es culpa, esto faltaba más, esto no es culpa de quienes forjan opiniones o de quienes informan a través de redes sociales. La inseguridad hay casos de violencia contra la mujer. Y además me gustaría añadir que para eso están las cifras. Es decir, para eso están los datos. Y los datos nos muestran que los feminicidios han venido en ascenso. Hasta la mitad de este año habíamos tenido casi el total de feminicidios del año pasado. Y no había empezado esta oleada que estamos viendo hoy de día tras día, mujer violada, torturada, obligada a hacerle sexo oral a un señor en Transmilenio, una menor de edad, niñas violadas por todos lados. O sea, eso no es una cosa que nosotros podamos decir. Pero este es un debate importante porque es que acá hay personas que han dicho que las mujeres somos unas exageradas por salir a marchar para decir esto, que estamos hablando de manzanas podridas, que deberíamos tranquilizarnos un poquito. Y yo les digo, realmente los datos muestran que la situación está empeorando y que necesitamos acciones urgentes. Claro, no solamente punitivas, sino acciones, digamos, a cada uno de los aspectos, porque ese es un problema multicausal. Yo acabo de poner un punto sobre la mesa, la violencia económica y estructural, que es un caldo de cultivo que ni siquiera nos permite a las mujeres denunciar, mucho menos huir de hogares violentos. ¿Cuántas mujeres no conocemos que son golpeadas diariamente por sus esposos, pero que no pueden irse de esos hogares porque dicen, ¿cómo voy a sobrevivir? Y no solo yo, sino mis 3 hijos. Y ese es un problema que el gobierno debería atender de manera urgente. Por ejemplo, esta es una iniciativa acertada que se ha hecho en Bogotá que debería replicarse, que es construir un sistema distrital de cuidado orientado a reducir las cargas de cuidado, y ojalá pudiésemos remunerar ese trabajo de las mujeres que están lavando, planchando, cocinando todos los días en sus casas, siendo maltratadas y que no tienen acceso a un empleo remunerado. Miren, mucho cuidado con las cifras, creo que también hay que tomarlas con pinzas. Mira, vuelvo a la cifra del Observatorio de Feminicidio, dice casi 2.000 feminicidios en los últimos 3 años. Dice la Fiscalía que se han denunciado entre 2019 y 2021, es decir, en el mismo periodo de tiempo solamente 677 casos. Es decir, ahí lo que nos está diciendo la cifra es casi 2.000 feminicidios, pero solamente casi 700 se han denunciado. Mucho cuidado, porque si normalmente la Fiscalía pierde la mitad de los juicios, realmente todos los casos de denuncia digamos, van a ser en contra de personas que son responsables. Entonces creo que si hay algo que tenemos que solucionar es ese problema del subregistro. Pero además eso, ¿cómo sabemos que los 2.000 casos en realidad sí encuadran dentro de la definición de feminicidio, cuando en realidad la muerte de una mujer puede ser calificada como homicidio?
Hay un problema También. estructural Depende de fondo, hay un si problema... la motivación no es una motivación particular que se explique por el hecho de que sea mujer, eso está tipificado suficientemente, pero de lo que estamos hablando es de que realmente no es solamente una cosa de sensación, no es solamente una cosa de mi experiencia individual. Yo, por ejemplo, recientemente, por 1000 privilegios que hoy como mujer tengo, no lo tengo que vivir cotidianamente, pero estoy señalando que el 88% de las mujeres que se han subido a Transmilenio han sido víctimas de agresión sexual. Todas las que nos hemos subido 5 de la mañana y nos acosan, nos restregan sus cuerpos contra los nuestros en medio de una hora pico, o sea, hombres que se masturban en el transporte público. Es que es muy triste que tengamos que ponerlo así de crudo, pero es que así es la realidad, no es una cosa de imaginación ni de exageración, y por el contrario, hoy hacer esfuerzos por reducirlo, por minimizarlo, yo creo que termina reproduciendo ese silencio que tanto ha sido cómplice sobre este tipo de violencia. Es un silencio cómplice, un silencio profundo. A propósito de eso, también de las instituciones que en algunos casos fallan porque no le cumplen a las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar, de violencia de género. Una de ellas es Daniel, que es la mujer brasilera, excompañera sentimental de un periodista de Noticias 1 que la agredió, la cogió a puños en un ascensor mientras uno de sus amigos, las imágenes que veían hace ustedes instantes, detenía el ascensor para que él continuara agrediéndole. Estamos en Zona Franca, hacemos una pausa con las declaraciones de la mujer que de momento no ha querido atender a los medios de comunicación, pero sí entregó esta declaración hablando de la frustración porque ni siquiera la Fiscalía la ha contactado. Ya regresamos. La semana anterior, tuvimos audiencia en Comisaría de Familia y allí, tras revisar las pruebas aportadas, la comisaría resolvió mantener la medida de protección a mi favor, ordenándole a Juan Fernando cesar cualquier acto de violencia, así como mantenerse alejado. Por el lado de Fiscalía, no se han comunicado conmigo hasta el momento. Asimismo, debido a las secuelas a nivel emocional que me ha dejado todo esto, me encuentro con acompañamiento psicológico. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca, acabando semana hablando de la justicia, de la fiscalía, de los jueces y en general de la percepción y la sensación de inseguridad. Es el caso de Bogotá, pero realmente pasa en Antioquia y en diferentes regiones del país. Pero el caso de Bogotá es particular, doctor Caballero, porque se ha agudizado, hay una brecha enorme entre la alcaldesa Claudia López y los jueces de la República, hablando ella de la impunidad, diciendo que se han tomado este tema, el de la inseguridad en general, como un tema de deporte. Pues claramente Claudia López habla desde una absoluta ignorancia sobre el papel del juez con función de control de garantía. Digamos, cuando habla de impunidad, yo no se da cuenta de que no está entendiendo cuál es el papel del juez con función de control de garantía, porque la impunidad uno la vamos a medir si se encuentra la persona responsable o no, en este caso de violencia, o una de las tantas formas de violencia en contra de la mujer. Eso cuando se produce en un juicio ante un juez de conocimiento. Aquí solamente se está discutiendo no la responsabilidad penal, solamente si la persona debe permanecer libre o con algún tipo de restricción, o en su casa, o definitivamente en un centro carcelario, que es la medida más gravosa, pero siempre, por supuesto, respetando la presunción de inocencia. No es la primera vez que la alcaldesa Claudia López, digamos, invade esta autonomía, esta independencia de los jueces, y por supuesto el llamado es a que los jueces se mantengan firmes allí en no abusar de la detención preventiva. Usted escuchó la declaración, le voy a poner el caso de los 13 detenidos venezolanos por robo en el sistema de transporte público. Escuchó la audiencia de uno de los detenidos haciendo su propia defensa, es que digo, profesionalizan el crimen, hablando que no habían sido capturados en flagrancia, él dándole los argumentos a la juez por la que no debía enviarlo a la cárcel. Bueno, creo que la principal responsabilidad que es de la Fiscalía, digamos, más allá de lo que haya ocurrido, la Fiscalía debe sustentar en primer lugar en todos estos casos, sea el caso de los 13 ladrones, sea el caso de la mujer golpeada, si seguramente esta persona es citada o capturada para llevarlo a una audiencia. Digamos, la principal responsabilidad de la Fiscalía es llevar los elementos materiales de pruebas que permitan hacer inferir que esta persona, digamos, inferir razonablemente que esta persona pudo haber cometido esta conducta punible, y a partir de allí decimos, oye, ¿qué es lo que necesitamos para proteger al proceso y qué es lo que necesitamos para proteger a la víctima? Digamos, hay muchas formas de protección, pero desde el proceso penal puede enviarse a una persona a la cárcel. Sí, pero la Fiscalía debe cumplir con las cargas argumentativas, y lo primero es aportar elementos de pruebas que permitan inferir que se cometió el delito. Doctora González. El problema, doctora, ahí es que también necesita formación la policía para poder llevar a la Fiscalía lo que la Fiscalía requiere y que se pueda llevar a cabo un debido proceso. Digamos que los jueces no se inventaron el debido proceso, los jueces están ahí para aplicar la ley. No voy a meter las manos al fuego por ningún juez sin conocer el caso a profundidad, pero sí sé
que los jueces hacen su trabajo y una gran mayoría hacen su trabajo conforme a las normas. Ahora, ¿qué está pasando desde que capturan al delincuente hasta que el delincuente llega a manos del juez? Digamos que lo mío no es el área del derecho penal, sino el área de derecho de familia, pero desde la violencia intrafamiliar sí lo veo. Y es que la policía a veces no sabe cómo proceder cuando hay delito de violencia intrafamiliar. Entonces ingresan a la casa, dejan que lleguen personas a linchar, a pegarle al agresor, y entonces llega este agresor claramente que debe ser judicializado. Pero aquí hemos hablado, se ha y lo puesto sacan. sobre la mesa, doctora González, la palabra percepción. ¿No es así? ¿Qué pasa cuando la ciudadanía, el ciudadano de a pie, al que le roban su celular, al que le roban su bicicleta, todos los días ve, dejaron en libertad, sea el juez que sea, el juez Pepito Pérez? Creo que la alcaldesa de Bogotá debería ver qué está pasando, no solamente desde el juez, sino de ahí hacia abajo. Entonces debería ella ver también quiénes están capturando, cómo lo están haciendo y si lo están haciendo en debida forma. Yo quiero decir algo. Ustedes seguramente vieron que el presunto violador de la menor en Transmilenio fue linchado, pues lo asesinaron en una estación de policía. Y yo creo que este proceso y todo lo que pasó alrededor de este proceso fue absolutamente revictimizante con la adolescente que fue víctima de todo esto. Fue la última persona en ser consultada, en ser informada con estos temas. Incluso ella sacó un video diciendo, ¿cómo es que yo me entero por los medios de comunicación que esto está ocurriendo? O sea, aquí las personas que estamos denunciando este tipo de casos sabemos que hay un proceso que hay que cumplir, pero es que el problema es que no vemos que las instituciones, por ejemplo, estén formadas. Yo le he dicho, y yo lo dije en el Congreso, es importante que haya un programa de formación para todos y todas las juezas, toda la policía, todas las instituciones del Estado, que tenga un enfoque de género, que explique que las violencias tienen características particulares para nosotras, que expliquen que no hay que preguntar cómo veníamos vestidas, ni declaraciones como las de, no, es que si le gustó no la violaron, y todo ese tipo de cosas que son tan culturalmente arraigadas y que se reproducen en las instituciones, empezando por la policía. Eso es una cosa, mira, lo único realmente requiere voluntad política, presupuesto y educar a todo el mundo con estos temas, porque tenemos a las profesionales, y hago una ñapa porque yo no soy abogada, entonces aquí digamos que no me siento en mi terreno, pero sí me parece que en las facultades de Derecho podríamos también hacer un esfuerzo por formar en líneas particulares que ¿Usted cree detallen que se estos equivoca la temas. alcaldesa culpando a los jueces de la inseguridad en Bogotá? Yo sí creo que se equivoca. Yo creo que además hay una responsabilidad de la administración distrital por analizar las determinantes socioeconómicas de la Ella dice inseguridad. que no hay quien defienda a la ciudadanía, es decir, que la ciudadanía está a merced de la delincuencia. Yo creo que la delincuencia es multicausal y hay un deber de la alcaldía, yo creo que eso sí es una responsabilidad tanto de la alcaldía como del gobierno nacional por estudiar esos determinantes y por impactarlos. Por ejemplo, disminuir la pobreza, el hambre, la informalidad, que terminan siendo un caldo de cultivo, no para justificar, pero sí como las variables que terminan determinando la inseguridad. Entonces yo no comparto esa declaración de la alcaldesa Claudia López. Mire, A ver, doctor ¿qué ocurre cuando se genera, digamos, esa reacción en contra de los jueces y de las autoridades encargadas de combatir todas estas formas de delincuencia y todas estas formas de violencia? Se termina, digamos, generando un caldo de cultivo para la denominada justicia por mano propia, que tiene todo menos de justicia. Por supuesto, una turba enardecida jamás va a pensar de manera reflexiva. Y pongo un ejemplo de la persona que todo el mundo señala hoy como violador de la adolescente y que fue asesinado en la unidad de reacción inmediata. Pueden lincharme afuera de este canal, pero esa persona murió siendo inocente. Es decir, digamos, la presunción de inocencia es un tema serio. No podemos caer en que el enfoque de género se debe traducir entonces en la violación de todas las garantías. La persona, la adolescente víctima de esa violación murió sin conocer realmente la verdad y sin realmente, muere el procesado, sin que esta persona víctima pueda haber conocido la verdadera justicia. Es decir, se le viola el derecho a la que fuera verdad. vencido el juicio y si fuera culpable una condena. Pero por supuesto, y a pesar de todos los problemas, sigue siendo el sistema judicial la mejor forma de resolver nuestros problemas. Pongo un ejemplo. ¿Por qué podríamos, de las tantas formas de justificar la legítima defensa, busquemos una? Hombre, porque si usted me agrede a mí, yo no tengo a un juez que en ese momento dirime el conflicto, yo vuelvo al estado de naturaleza y reacciono con violencia. Es decir, y se me permite reaccionar con violencia. Esa es una forma en que yo puedo reaccionar con violencia. Pero si no estamos en ese caso, para terminar, pero si no estamos en ese caso, oiga, creo que siempre debemos acudir a las instituciones y al sistema
judicial. El problema es que este sistema también está fallando. Ese es el gran problema de fondo, doctora González, que las instituciones, no todos, digo, las instituciones son de funcionarios, se hacen con funcionarios, pero muchos de ellos están fallando. Sí, no, y es que los funcionarios, y lo que les iba a decir era que los funcionarios empiezan desde que la persona que atiende a la víctima de violencia, y lo digo porque lo vivimos con un caso en el consultorio jurídico de una víctima de violencia sexual a la cual le tocó contarle todo su caso de abuso al señor guarda de seguridad para que la dejara entrar a poner la denuncia. Entonces, ¿está fallando el juez o a quién le toca revisar qué es lo que está pasando desde el principio para poder atender adecuadamente a una víctima? Pero esto, fíjese, escuchaba hace unas horas una tesis de que era un sistema garantista, sí, pero para los delincuentes, bajo el entendido de que los cogen y los dejan sueltos, vuelven a la calle y reinciden, bajo el pretexto, digo, de que es un sistema absolutamente garantista. ¿En manos de quién está la ciudadanía? ¿Quién defiende al ciudadano de a pie? Ay, yo quiero decir algo sobre eso precisamente. Señora. El Consejo Superior de la Judicatura, porque me parece que hay que hablar también de la sobrecarga laboral que hoy hay sobre el sistema judicial. Sí. El Consejo Superior de la Judicatura ha diagnosticado que hay un déficit estimado en 1.3 billones de pesos. Es que necesitamos cada vez más funcionarios y funcionarias calificadas para atender estos temas, porque la sobrecarga laboral es difícil, es crítica. Esta jueza que dijo que el caso del militar lo iba a tratar en un año, lo dijo porque le habían enviado todos los casos de otro juez y ahora tenía un montón de trabajo. Yo creo que esa decisión es equivocada, pero creo que también hay que poner el punto en los asuntos estructurales, y yo les dejo nada más esta preocupación que yo tengo. Ustedes saben que el Día de la Madre y diciembre y todas las festividades en Colombia son sobre todo días en los que la violencia machista incrementa. Yo insisto, exacto, paradójicamente, yo insisto en que es clave que se declare emergencia nacional por violencia machista y que el gobierno adopte una serie de medidas. Eso es importante para la sociedad. Eso es importante para la cultura de la gente y para transformar nuestros comportamientos. Doctor Caballero. Mire, yo normalmente estoy en contra de la Fiscalía porque normalmente soy defensor, pero defiendo un poco a esa institución y a los jueces por esa sobrecarga laboral. Yo acabo de venir, digamos, de hacer mi ejercicio como representante de víctima en una Fiscalía de Funza. Vengo, de hecho, desde allá y me dicen cuál será ese caso porque no recuerdo bien, una mujer es víctima dentro de ese caso. Dice, porque aquí tenemos 1.800 carpetas. Es decir, ¿cómo una fiscal y un asistente pueden atender 1.800 casos? Yo estaría completamente loco. Voy a poner un ejemplo de uno de los primeros casos que fue calificado como feminicidio. Es decir, a partir de que existió el tipo penal de feminicidio. En Facatativá yo fui defensor. Capturaron a una persona, impusieron medida de aseguramiento. Luego fuimos a pedir una revocatoria de esa medida de aseguramiento porque comprobamos, digamos, que esa persona, cuando se cometió el delito en Facatativá, esa persona venía conduciendo un Berlina desde Santa Marta hacia Bucaramanga. Casi nos linchan en Facatativá y ese caso después terminó en una preclusión. Entonces, ¿qué sucede? La Fiscalía, que es la principal responsable de estos problemas, es experta en pedir medidas de aseguramiento sin investigar bien y luego pierde el 60% de los juicios. ¿Qué sucede en ese caso? Todo el tiempo que se perdió investigando a la persona que no era responsable, ¿dónde está el verdadero culpable de ese delito? Y eso, perdón, lo último, eso también pasa en los jueces de familia, quienes tienen de 600 a 12.000 casos para poder solucionar un tema económico a una mujer cabeza de familia, por ejemplo. Entonces, eso también lo debemos Yo le tengo entender. solución, pero lo charlamos ahorita. Bueno, está bien, lo charlamos ahorita, doctor Caballero. Son muchas las propuestas alrededor de este tema. Una de ellas es del gobierno nacional, ahora en cabeza del presidente Gustavo Petro, ante la creciente violencia contra la mujer, puesta en marcha el Ministerio de la Igualdad, un ministerio que todavía no existe, va a estar en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez. Estamos en Zona Franca, vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Estamos de regreso, estamos esta noche de viernes hablando en Zona Franca de violencia, de los jueces en general, de la justicia. Doctora Luisa Fernanda González, su reflexión final sobre este asunto. Yo, viniendo desde la universidad, creo que como sociedad estamos llamados a seguir en la lucha de la deconstrucción de la violencia y más aún claramente de la violencia hacia la mujer. Creo que debemos seguir y debemos traer también a los niños, niñas y adolescentes, y esto debe ser desde la primera infancia, esa deconstrucción de normalizar la violencia en contra de las mujeres y saber que a nosotras nos están matando. Eso es muy importante, tenerlo en cuenta y tomar acción para eso. No es echarnos la culpa entre instituciones, es aunar esfuerzos para dar solución. Doctor Caballero.
Mi reflexión final es que nos tomemos la política criminal de alguna manera mucho más seria, mucho más reflexiva y con muchas más bases científicas. Por supuesto que debemos invertir dinero. ¿En qué? En que haya más personal capacitado, mejores investigadores y resolver sobre todo, bueno, digamos, hablando solamente desde el punto de vista del sistema penal, analizando muy en serio ese tema de la sobrecarga laboral para que los procesos puedan avanzar. Pero le tengo una propuesta que además cuesta 0 pesos, si se la hago aquí a la congresista. Saquen al Ministerio Público del proceso penal. Con esa misma planta de personal puede haber más fiscales, más jueces de control de garantía, más jueces de conocimiento. Eso no nos va a costar un peso. Ese interviniente especial que en el proceso penal no hace nada, podríamos simplemente cambiarlos de institución para que de verdad funcionen y se conviertan en jueces, fiscales. Esos son los procuradores. Los procuradores. Saquen el Ministerio Público del proceso penal y verá que esta cosa va a funcionar un poquito mejor. Representante Pedraza. Bueno, mi llamado es sin duda alguna al gobierno nacional para que adopte medidas urgentes, tanto para atender la violencia que estamos viviendo en este momento como para prevenirla. Prevenirla es fundamental porque estamos hablando de salvar vidas de mujeres. Este 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia Machista contra nosotras y yo quiero invitar a todas las personas que nos están viendo a que nos movilicemos en esta fecha. Sí, hay un gobierno diferente, pero el movimiento de mujeres, el movimiento feminista sabe que en las calles ponemos nuestras necesidades. Por supuesto, yo invito a que la movilización sea pacífica, organizada, llena de arte, de argumentos, de cultura, como siempre lo hemos hecho, pero este es un día que no puede ser igual a los 25N de todos los años anteriores. No ha pasado un día de esta semana sin que veamos un caso de violencia de este estilo y allá pues nos vamos a encontrar. La cifra es terrible, 28 mujeres, cada 28 minutos es asesinada, es violentada, una mujer es víctima de algún tipo de violencia. Esta noche con nosotros la representante Jennifer Pedraza. Representante, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a los panelistas por sus argumentos. Gracias, señora. La doctora, la profesora Luisa Fernanda González, gracias, profesora, por acompañarnos esta noche. A ustedes muchas gracias. Doctor Caballero, un placer como siempre, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, María. Gracias, llegamos al final de Zona Franca hablando de el tema de la semana, la violencia contra las mujeres. A propósito de este tema, está habilitada como un servicio social. Desde este espacio, un abrazo especial a todas las mujeres que están atravesando momentos difíciles, que son víctimas de cualquier tipo de violencia, y como información de servicio, la línea 155 activa en todo el territorio nacional para denunciar violencia física o sexual en cualquier rincón, en cualquier hora del día. Desde aquí un abrazo y solidaridad eterna a las mujeres. Llegamos al final de Zona Franca, como siempre, gracias por acompañarnos, que tengan un feliz puente, que descansen.